Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 1:28. Y es que Luis Alberto Jiménez siempre me sorprende con sus propuestas. Hoy nos propone hablar de el violín en el cine. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Pues sí. ¿Y esto por qué? ¿Cómo surge la idea? Porque en las películas musicales siempre hemos visto algunos instrumentos que tienen incluso película propia, como por ejemplo el piano, la película ganadora de un Oscar de Jane Campion, y pues se me ocurrió que a lo mejor también un violín, que es mucho más pequeño, que es menos quizá conocido, pues vamos a buscar algunas películas. Me ha costado trabajo, me ha costado trabajo porque yo solo conocía una, que me imagino que tú también la conoces, el violinista sobre el tejado. Claro, que esa no llamaba error, así que, pero no es la única en la que aparece o incluso llega a ser protagonista ese violín en el cine, ¿no? Por ejemplo, en la primera que nos traes. Efectivamente, el Carnegie Hall del año 1947 es la primera película que podemos considerar que el violín es otro protagonista más. Está dirigida por Edgar Hulman y los protagonistas son Marsha Hunt y William Prince. Es la historia de una joven que es apasionada de la música y que trabaja en la mítica sala Carnegie Hall en Manhattan como limpiadora. Allí lleva a su hijo pues todos los días que puede para que él escuche música y aprenda a tocar. Entonces, en la película, a partir de ese momento, pues se crea pues una historia de amor a la música, de amor entre madre e hijo, y con unas maravillosas melodías que están interpretadas por la orquesta, en la que sobre todo todo lo que tiene que ver con los violines, todos los violines de la orquesta, es lo que se da más énfasis en esta película. Bueno, pues ya lo saben, Carnegie Hall, del año 1947. Y la siguiente de la que me vas a hablar es de Rapsodia. Rapsodia del año 1954, dirigida por Charles Vidor, y aquí ya tiene unos actores, intérpretes mucho más conocidos, como por ejemplo Elizabeth Taylor, Victoria Gassman y John Erickson. Es la historia de una joven de una familia acomodada que tiene que elegir, tiene que dilucidar el amor entre dos pretendientes, un violinista y un pianista. Anda, no se sale del sector, Vale. Una historia pues curiosa. Ella elige al pianista, pero al poco tiempo se da cuenta que ha cometido un gran error, y a partir de ese momento pues comienzan todas las aventuras y desventuras que pasan a nuestros protagonistas de esta película, Rapsodia, una película curiosa que la verdad es que yo no la conocía para nada. Bueno, la que sí me has hablado es de la siguiente, que es El violinista en el tejado. Efectivamente, una película del año 1971 dirigida por Norman Jewison, con Topol y Norma Crane como protagonistas. Es la historia de un lechero ucraniano que tiene 5 hijas y a las que quiere casar a todas sus hijas, con hombres ricos, con hombres de recursos, como decimos vulgarmente. Lo que pasa es que su manera de ver la vida, la religión y las imposiciones sociales de la época le crean más de un problema. Es una película que todos recordamos por su maravillosa banda sonora, que ganó el Oscar, además de la fotografía y el sonido. Y lo que yo te quiero comentar es una cosa. Yo no la he visto últimamente, y yo no recuerdo nada más que en los títulos de crédito, y creo que al final de la película también, cuando ya está acabando, que sale un violín. No recuerdo si en el centro de la película, en alguna de las muchísimas canciones que hay, sale alguien tocando el violín. No lo llego a recordar. Bueno, pues entonces, quizá nuestros oyentes puedan sacarnos de esa duda, porque la película, claro, los títulos de crédito iniciales seguro, sale un hombre tocando el violín mientras que vemos las letras, vemos los protagonistas, vemos todo, pero yo durante la película no lo recuerdo. Bueno, pues así si alguien se acuerda, que nos escriban redacción@onda0madridnorte.es, o si no, ya sabes, Luis, es una buena excusa para ver de nuevo esta película, sí. El violinista en el tejado. Por supuesto. También aparece hasta en el título El violín rojo, de 1998. Sí, de François Girard, con Samuel L. Jackson y Greta Scacchi en los principales protagonistas. Está ambientada en la Italia del siglo XVII. Un artesano crea un violín perfecto que está barnizado en rojo, de ahí el título del violín rojo, que
que se lo quiere dar a su hijo recién nacido. Y desde entonces este instrumento pues viaja de mano en mano por toda Europa hasta Canadá, pasando por China y que llega hasta nuestros días. Es una especie de historia donde el violín, más que como música, es como objeto, es como si dijéramos el nexo de unión entre todas las historias que vamos viendo en la película. Y también este filme obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora original. Bueno, pues El violín rojo, de 1998. Y sin ningún adjetivo, El violín, en 2005, sí. Dejaba poco lugar a dudas. Sí que es protagonista aquí el instrumento. Aquí no hay ninguna duda. Es una película mexicana de Francisco Vargas con Ángel Tavira y Fermín Martínez como protagonistas. Aquí unos campesinos mexicanos llevan una doble vida. Por el día podríamos decir que son músicos rurales que van tocando con el violín de pueblo en pueblo, y por la noche pues son más simpatizantes de la guerrilla que está intentando ayudar a todos los habitantes de los pueblos de la comarca. Entonces el ejército invade su pueblo y los guerrilleros deben escapar del pueblo y abandonar sus municiones. Entonces el violinista, bajo esta apariencia de inofensivo músico, debe recuperar las municiones y ponerlas a salvo para poder otra vez dárselas a la guerrilla. Una cosa curiosa que yo tampoco conocía, la verdad, es que hay muchas películas, claro, hay miles y miles de películas que no podemos conocer nadie. Entonces, pues me pareció también una película curiosa del violinista de día y guerrillero de noche. Bueno, curiosa. ¿Y qué me dices de El concierto del año 2009? Una película rusa dirigida por Radu Mileanu y está protagonizada con Alexei Gustov y Melanie Laurent. En esta ocasión, un director ruso cae en desgracia en el Teatro de Bolshoi, pero hace 30 años, está ambientada desde hace 30 años hasta nuestros días. Entonces, cae en desgracia por negarse a despedir a los integrantes judíos de la orquesta. Y al cabo de 30 años, él es un conserje, pero de ese mismo teatro, del Bolshoi. Entonces, por unas circunstancias que no voy a decir para que no desvelar mucho, pues se hace con una invitación del Teatro de París para que la orquesta del Bolshoi toque un concierto para violín de Tchaikovsky. Entonces él, en vez de dárselo a los directivos del Teatro Bolshoi, lo que hace es reunir a todos los antiguos integrantes músicos que ahora viven, claro, ya no viven de la música, viven de otros trabajos, para intentar ir a París y tocar ese concierto para violín que ellos nunca pudieron tocar. Entonces es una película curiosa, muy entrañable, y que se llevó los premios César a la mejor banda sonora y al mejor sonido. Recordemos que los premios César son como los Goya, pero en Francia. Bueno, pues ahí queda también esa propuesta. El violinista del diablo, del año 2013. Sí, una película curiosa también, que está dirigida por Bernard Ross y protagonizada por David Garrett, Jared Harris y Joely Richardson. En esta ocasión es la vida más o menos fiel del famoso músico Paganini, que era un virtuoso del violín, pero también era un notable mujeriego. En el año 1830 es aclamado en toda Europa, excepto en Londres, donde aún no es muy reconocido. Entonces es la vida más o menos de este violinista que lo interpreta David Garrett, que es además un gran violinista, algo que las demás películas que estamos viendo o la que nos queda no ocurre así, ya que todos son actores que los han enseñado a poner los dedos, a mover un poquito la mano, pero ninguno es en realidad un gran violinista, como es el caso de David Garrett, que es el protagonista del Violinista del Diablo. Bueno, y la última propuesta que nos traes, El profesor de violín, más cercana, en el año 2015. 2015, dirigida por Sergio Machado, está protagonizada por Lázaro Ramos y Kaique de Jesús. Está basada en hechos reales. Es un violinista brasileño que es rechazado en la Orquesta Sinfónica del Estado, allí en Brasil. Entonces comienza a dar clases en una escuela de música pública de una zona deprimida de Sao Paulo. Esta experiencia, pues como ocurre casi siempre con estas películas o con estas historias de superación y de autoayuda, cambiará la vida tanto del profesor de violín como la de los alumnos que asisten a sus clases. Una entrañable historia de superación. Bueno, pues esperamos que todos los amantes de este instrumento hayan tomado buena nota y puedan hacer un maratón dedicado en el cine al mismo, al violín.
Luis Alberto Jiménez, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nada, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.